Bueno, yo ahora me tocaría presentar al siguiente ponente, a Chema. Pasa que hace rato que estoy mirando, no le veo. Y ahora estaba pensando en el tema de las emociones y no, si os explicara las emociones que tengo yo ahora aquí abajo, me comprenderíais. Es que yo he ido a buscarle al tren y he comido con él y puedo constatar que no hemos bebido vino ni nada y es que no sé, y además vamos tarde, suerte que Felio ha presentado el libro, pero Chema, ¿alguien lo ha visto? ¿Chema? No. Cés, ¿llamabas a mí? ¿Qué haces? Aquí mirando el sitio este tan chulo que tenéis. Oye, ¿Qué pasa? Sí, que es tarde. Toca actuar. Es que yo iba a presentarte. Mira, hacemos una cosa, si te parece. Sí. Te presentas tú mismo, porque es que yo ahora estoy muy nervioso. ¿Me presento yo mismo a mí mismo? Vale. ¿Quién mejor, no? Sí, Yo es que ahora estoy demasiado nervioso para presentarte. Vale, muy bien. Pues, si me perdonáis, yo es que... Yo lo siento, disculpen, no sabía que iba a haber tanta gente, Cés. Me ha dicho que era así entre amigos, tomar un café, no sabía que... Pero es que Talita ha crecido mucho. Muy grande. Bueno, Chema, yo me voy, te dejo Muchas con... gracias, Cés. Muchas gracias, Muchas gracias. No los duermas Ya hablaremos luego. No los duermas, que son las 3, ¿eh? No. Menuda. Bueno, espero que os guste. Chema José María Sánchez Alcón. Él mismo se presenta. Buenas tardes. Lo siento, este despiste es propio de alguien que viene y que dicen que es un filósofo. Ya veremos a ver qué es eso, pero eso es lo que es este ponente que le toca a esta hora tan intempestiva como la hora de la siesta. Tienen el permiso ustedes para dormirse porque es la mejor manera de despertar luego. Toda experiencia de despertar es mucho más profunda que cuando uno siempre está ahí atento y quiere captarlo todo. Dejaos llevar por lo que pueda pasar, porque yo no lo sé tampoco, y lo que pueda pasar dependerá de lo que ustedes quieran. En todo caso, han invitado a un filósofo entre ustedes y que se atengan a las consecuencias los responsables de este desaguisado. Un filósofo que lleva una mochila puesta, y esto ha sido ahí también no me ha dado tiempo a llegar al hotel, dejar los bártulos, porque vengo de un viaje. Y como todo viajero, trae una mochila, y trae una mochila llena de presentes para entregároslos a ustedes, para que junto con esos presentes podamos esta tarde reflexionar sobre lo que aquí nos ocupa. Yo sé que son ustedes muchos. Le decía antes al compañero que el efecto de pánico escénico, la mejor manera es no salir al escenario. Como han visto, estaba por allí y ya se me ha quitado el pánico escénico. Es una manera de escurrir el bulto y de escaparse del asunto. Pues vengo con la mochila de un viaje lejano. Todos los viajes, creo que si son viajes, deben ser lejanos. Y si son viajes, no deben ser solo viajes físicos, sino que deben ser, de alguna manera, viajes metafísicos. Y en mi mochila traigo algunas ideas propias de los viajeros que, como decía Borges, tienen que tener una memoria que al menos supere los últimos 100 años. Todo viajero que no tenga al menos 3000, no sé yo si ya al final empezamos mal. La buena memoria es aquella que tiene muy largo plazo, incluso muy lejano plazo. Los psicólogos dicen corto y largo, pero este sería lejano, viejo, incluso antiguo. Mi mochila viene cargada con ideas tan lejanas que hasta la época griega he tenido que irme para charlar con un personaje que al final de la tarde espero les resulte interesante, que es un tal Sócrates. Y espero que les resulte interesante porque Sócrates no ha muerto. No solo el futbolista, este sí, hace poquito murió Sócrates en el centro donde trabajo. Decía, Sócrates ha muerto, Sócrates ha muerto. Para los viejos del lugar, el gran jugador de fútbol de Brasil que había muerto. Y los grandes titulares, si Sócrates volviera a revivir, Sócrates ha muerto.
Bueno, Sócrates sigue vivo, como verán, porque se reencarna cada día en la historia que les vengo a contar y se reencarna cada día en los chicos y chicas con los que trabajo, con los que acompaño para invitarles a este viaje por el pensamiento y a esta especie de experiencia filosófica que terminará en un taller de pensamiento libre para personas con discapacidad intelectual, que es para lo que habían invitado a este filósofo. Voy descargando mis bártulos con el permiso de ustedes, voy sacando mi mochila, porque claro, venir desde Grecia, desde ese viaje lejano, y tenerles que contar por dónde he ido transitando mis pasos, pues todo requiere un poquito de tiempo, ¿no? Voy a ir sacando algunos de los bártulos, otros de ellos ya les había mandado el presente a los organizadores porque el exceso de equipaje nunca me ha gustado y creo que siempre lo bueno es ir un poco ligero. He traído una caja de sorpresas que no es ni más ni menos que la caja de Pandora, que alguno de ustedes. He traído un cerebro también de uno de los filósofos griegos que me lo entregó. He traído también, y ya se lo había enviado, un ovillo de lana, otro más pequeñito. He traído jarrones. ¿Qué más? Ah, mi pasaporte. El pasaporte. Es importante ir con un pasaporte a todos los lugares. Dices, en la época griega no había pasaportes, pero yo me expedí uno directamente vía contacto con Platón y con Aristóteles y ellos mismos tienen la firma al final. Esto, claro, es una pasada total que los mayores filósofos te hayan expedido un pasaporte que también dejaré a ustedes. Veamos. Disculpen este atropellamiento un poco de la llegada, pero, insisto, el tema lo requería porque el viajero requiere también, por si acaso tuviera algún problema con la vestimenta, adaptarle un poquito más. Permítanme también. Pero claro, los presentes que traigo son para ustedes, el público. Voy a llevarlos y voy a repartiros, pues, a usted le voy a dar este ovillo, el jarrón, vamos a ver, voy pasando por aquí con vuestro permiso. A ver, cualquiera de ustedes. ¿El jarrón? ¿Sí? Venga, tú el jarrón. ¿Alguien más? ¿El jarrón? ¿Sí? ¿Caballero? ¿Pablo, me dijiste? ¿Pablo, el jarrón? Vale, muy bien. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes y ya tenemos algunos de los regalos que, situándome ahora ya más en el tiempo, porque los viajeros perdidos o despistados como somos, pues a veces nos liamos con la realidad. Hace 10 o 12 años, esto sí ya es cercano, este profesor de filosofía que tienen ustedes delante, de cuyo nombre sí puedo acordarme porque tienen por aquí algunos de mis libros, José María Sánchez Alcón, insistí en la editorial que dijeran Chema, pero estas cosas al final no puede uno tener nombre artístico como filósofo y me pusieron José María, no importa. Hace 10, 12 años, de camino al instituto, siempre me topaba, otra vez el viaje, ¿no? Con la mochila, sale uno de un pueblecito de Alicante, pequeñito que quizás conozcan ustedes, que se llama Altea, y en ese pueblecito árabe, justo en una especie de cuesta que cada mañana subía con mi mochila a dar clase a adolescentes, había un centro, un lugar donde tomaban el sol muchos días personas que yo no acababa de entender quiénes eran. Yo no soy ningún experto en discapacidad intelectual, ni vengo a entregaros ninguna teoría cerrada, ni mucho menos. No sé si hay expertos en seres humanos, permítanme dudarlo. Quizás los filósofos lo bueno que tenemos es que somos capaces más que de aportar, de quitar aquello que los otros creen que ya saben, ¿no? Y el desaprender es tan importante como el
almacenar. Bueno, pues veía a aquellos chavales y chavalas en la puerta y a veces me paraba a charlar con ellos. Algunas de las personas de apoyo, los educadores, charlaba conmigo y hablábamos, y en uno de esos momentos de iluminación se me ocurrió que aquellas personas que muchos días estaban ociosas y que a veces estaban haciendo actividades muy manuales, sería muy bonito que hiciesen un taller de filosofía. Cuando yo les dije aquello a los educadores, les llamó un poquito la atención porque ¿cómo van a hacer un taller de filosofía aquellas personas que ya el sistema educativo supuestamente les ha colocado la etiqueta de fracaso escolar? ¿No? Parecía aquello como, hombre, Chema, tú vas allí, das clase de filosofía a los de bachillerato, pero ¿cómo vas a plantear esto en esta realidad? Y dice, no, yo no quiero hablarles de filosofía en plan teórico. Yo no quiero comentarles las historias de los filósofos antiguos, ni hablarles de Platón ni de Aristóteles. Yo quiero hacer con ellos un tratado de pensamiento donde todos juntos seamos capaces de descubrir quiénes somos, qué queremos, qué deseamos en el mundo, cuáles son nuestros valores, cuál es la visión del mundo que tenemos y cuáles son las ideas que hay dentro de la cabeza. Yo no quería, en principio, ni siquiera llevar textos ni de llevar ningún libro porque consideraba que comenzar ya directamente leyendo o viendo un libro pues podría ser, en algunos casos, llamativo. Eran, en algunas, concreto en ese taller, luego ya con los años, a partir de ese taller ya he ido metiéndome de lleno en el trabajo y en los últimos 10 años mi ocupación fundamental, aparte de dar clase, ha sido trabajar, como luego os diré, en el campo de la discapacidad, asesorando y trabajando con grupos tanto de personas con discapacidad como de las personas de apoyo, que son aquellas que cada día están con ellos sobre el terreno, viendo sus virtudes y sus defectos. Pero en aquel primer momento había que inventar algo diferente que yo había leído por la Asociación Americana, por lo que estaban haciendo Weimeyer y algunos en Estados Unidos, en lo que llamaban prácticas inclusivas de tercera generación, que en esos momentos todavía no sabía muy bien qué significaba, porque es un palabra psicopedagógico. Luego ya uno empieza a entrar sobre el terreno, pero insisto, las grandes palabras no son más que flechas que nos apuntan a algún lugar. Si esas grandes palabras, incluida alguna que voy a citar mucho, como autodeterminación, empoderamiento o inclusión, no tienen detrás una vivencia y no tienen detrás una experiencia de cualquier tipo, las palabras quedan para cortar y pegar. Y ya sabemos que en muchos contextos las grandes revoluciones y los grandes cambios de paradigma, como en el que estamos ahora, en el campo de la discapacidad estamos ahora, en el modelo social y en el gran paradigma de la autodeterminación, si eso no se lleva a cabo de alguna manera concreta, defectuosa y además inacabada, porque nada de lo que voy a decir yo aquí es panacea, pero en los últimos 5 años más de 500 personas en toda la Comunidad Valenciana llevan haciendo esto que de una manera irregular les empiezo a contar y les empiezo casi a narrar, ¿no? Porque ese primer encuentro, esa primera subida al instituto, viendo a un grupo de chavales que están allí y a los cuales yo, desde mi experiencia personal, nunca me había enfrentado, suponía para mí la primera inmersión como profano, digamos. Me comentaba antes uno de vuestros compañeros, qué bueno es que haya profanos, gente que no está dentro de los contextos, dentro del mundo y que cree que lo sabe todo. Qué bueno es que desde la sociedad civil, gente del mundo del teatro, del arte, de la filosofía, de la literatura, del mundo sea capaz de venir, aportar ideas y construir un discurso que pueda ser alternativo a muchas otras cosas de las cuales se están haciendo y que son muy interesantes. Aquella mañana que yo empecé, me llevé justamente al grupo de 8 o 9 personas, que son a los cuales está dedicado el libro, a Radu, a Katia, a Catarina, a Pepe, a Tommaso, aquellas personas que estaban allí. Y lo primero, un despistado como yo, quería saber el nombre, decir el nombre de cada una de aquellas personas, les llevé como regalo un jarrón y un ovillo de lana.
Por eso, esto mismo que vamos a comenzar aquí ahora y que nos va a llevar luego a la experiencia y a lo que voy a contar, va a ser también una pequeña dinámica que os voy a plantear a ustedes, que os voy a plantear en este primer momento de contacto con vuestras mentes abiertas a una experiencia que puede ser novedosa, que es una experiencia de trabajo con la mente, pero trabajando como todo. Dentro del campo, dentro del taller, luego os especificaré que vamos a trabajar educación emocional, valores, como ya he dicho, lo cognitivo y lo metafísico. Pero en principio no quiero nombres, quiero que sepan, quiero que los chavales que están ahí conmigo me digan si tienen o no tienen mente. ¿Tenemos mente? ¿Tenemos algo llamado mente? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Podemos decir algo de nosotros mismos? La autoconciencia que antes decíamos también en la comida. ¿Podemos decir algo de nosotros mismos, verbalizarlo? No simplemente decir lo que sentimos. Si yo os pregunto a ustedes ahora mismo qué sienten en estos momentos, pues, bueno, estoy perplejidad, sueño, cansancio, me podrían decir un montón de emociones. Muy bien, podemos partir de las emociones, ¿no? Pero no, yo quiero partir de algo que ya el sistema se había encargado de anular en casos de discapacidad. Usted tiene un retraso muy serio de la inteligencia y eso es igual a que su pensamiento o su mente, que es como se ha denominado hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2002 que cambia el paradigma discapacidad intelectual, el nombre era retraso mental y como tal era como figuraba en los manuales y ahora veremos los modelos que se han utilizado. Volviendo más para atrás, los nombres son terribles, terribles, y gran parte del estigma tiene que ver con los nombres, como diremos luego. Pero en ese primer momento yo quería saber algo tan sencillo y a la vez tan difícil, que es una cuestión que se han planteado los filósofos griegos desde la época de Aristóteles hasta el siglo XX, si tenemos mente o no tenemos mente. Simplemente somos un software, un hardware y tenemos un montón de células ahí y tenemos un yo o no tenemos un yo. ¿Qué podemos decir de nosotros mismos que no digan los demás y que seamos nosotros en primera persona? Entendía que eso era clave. Entendía que la autodeterminación no era hacer las cosas uno mismo, sino hacer las cosas por uno mismo. Y aprender a pensar era aprender a pensar dentro de la propia cabeza por uno mismo. Por eso me gustaría pedirles que me dijeran así a vuela pluma, después de estos pequeños regalos que les he entregado, sabiendo que vuestros compañeros tienen 3 objetos, 2 jarrones y un montón de hilo unido, quiero que me digáis, así a vuela pluma, por qué nuestra mente, la vuestra, no quiero que os pongáis ahora en ningún otro contexto, vuestra mente no es un jarrón. ¿Y por qué vuestra mente sí es un ovillo? ¿Por qué sí es esto y por qué no es un jarrón? ¿A alguien se le ocurre alguna reflexión sobre eso? Ir diciéndolo en voz alta sin ninguna vergüenza. ¿Por qué no es una de las dos? Mi mente no es un jarrón por esto, o mi mente es un ovillo por esto. Quiero que construyáis una frase que sería sujeto, verbo y predicado. Gramaticalmente tenemos todos esa competencia y esa habilidad. Sin embargo, lo que vamos a decir, nadie nos lo va a poner en nuestra boca. Y cuando yo esa pregunta se la estaba haciendo, estaban los educadores, hombre, Chema, esto va a ser muy complicado. No tengamos el prejuicio. ¿Por qué va a ser complicado? ¿Por qué voy a tener que poner yo la etiqueta difícil a algo que no estoy tratando de una manera académica? En ningún momento he preguntado cuándo fue la Revolución Francesa, ni nada académico. He preguntado algo en el contexto ese a personas que pueden hablar, otros que tienen mucha dificultad, y a saber lo que sale de ahí. Yo quería saber lo que salía, pero no quería tener el prejuicio de que en la primera pregunta que hacía, y lo que vamos a hablar hoy es mucho de preguntas, porque estamos hablando de filosofía, y el método del que vamos a hablar es un método basado en preguntas, yo quería saber si podíamos, si yo, sin nada, vacío, virgen
delante de seres humanos, a los cuales respetaba profundamente, pero que no quería ni un solo informe. Chema, te paso los informes, pero tú mira que el minusvalía de aquí, minusvalía no existe, esa palabra hoy día no se utiliza. Se utiliza discapacidad, con la cual estoy en desacuerdo también, porque prefiero utilizar o diversidad funcional o capacidades diferenciadas. Pero en fin, los nombres vuelven a atraparnos otra vez, nos vuelven a atrapar, y como estamos atrapados, cuando ya me iban a pasar, no quiero informes. No los quiero, igual que cuando entro en una clase de bachillerato, mira, este es el que... No quiero, quiero verlo por mí mismo, quiero ver a seres humanos actuando, pensando y hablando. Y no quiero más, ni siquiera quiero verlos escribir, si pueden, si no pueden, luego os contaré la primera anécdota, que es la que a mí me enganchó y me apasionó, porque Catarina, en esos momentos, precisamente era la persona que, digamos, no es una persona muda, pero es una persona que no hablaba, es una persona introvertida, metida en su mundo, ensimismada, sin llegar a ser con trastorno del espectro autista, pero con una discapacidad, otra vez, el CI famoso, pues digamos, severa, ¿no? En estos momentos ella no iba a participar en el grupo van a participar todos, incluidos los educadores, incluido algún padre que pasaba por allí. Y de hecho empezamos dentro y luego salimos a la puerta, porque la cuestión no era estamos aquí encerrados haciendo alguna confabulación judeo-masónica, sino que nos vamos a meter aquí para filosofar, señores. Vamos a estar filosofando, los discapacitados intelectuales de Altea se van a poner a filosofar con esas palabras, y el que diga lo contrario tendrá que demostrar a ver si esas respuestas no son interesantes. Todo el libro está lleno de las respuestas que ellos dieron, de lo que escribieron y de lo que en los últimos 10 años han escrito muchas personas en diferentes grados, hablando sin hablar, hablando a través de un micrófono con gestos, escribiendo lleno de faltas de ortografía, pero entrando en la clave que era lo que yo les pedía a los demás. Yo no vengo aquí a enseñar nada, vengo a puntos suspensivos, porque la respuesta tiene que ver con algún hilo o ovillo que hay por ahí, porque esa es mi concepción de la mente. Y no digo más. ¿Qué relación tiene el pensamiento, vuestra mente, con un jarrón? ¿Por qué no es un jarrón? Y segunda pregunta, ¿por qué si es un ovillo? Espero vuestras respuestas ya mismo, señores. Señorita. Porque el jarrón está vacío, o sea, tu mente no es un jarrón porque no está vacía. Y el ovillo, tu mente es un ovillo porque está llena. ¿Llena de qué está llena? ¿De qué está llena? De muchas cosas, exactamente. Porque si fuera un jarrón y no estuviera llena, la conclusión ya es evidente. ¿Cuál es? Hay que llenarla. Y si hay que llenarla, alguien la tiene que llenar. Y si alguien la tiene que llenar, ya dirán los estados y los poderes fácticos quiénes son los encargados de llenar las mentes de los demás. Estamos poniéndonos ya estupendos, como decía Más Estrella en Luces de Bohemia. Nos estamos empezando a poner estupendos. Siguiente. Reflexión. El jarrón estaría creado y el ovillo se podría crear algo a partir de sería más flexible. ¿Han oído ustedes? Repítelo usted. El jarrón estaría creado. Vale. Y el ovillo, pues con el ovillo se podría crear. Vale. Es una impresión subjetiva, pero a mí no me gustan nada los alfareros. Es discutible, ¿no? En ese sentido, metafórico. La metáfora del alfarero es la metáfora del modelador. De hecho, hay una teoría pedagógica que se denomina el modelado, con la cual yo estoy profundamente en desacuerdo en todos los contextos de educación formal y no formal. Pero el jarrón está creado y el ovillo está sin inventar. Alguien dirá, hombre, el ovillo está ahí. No, el ovillo no existe. De hecho, es invisible. El ovillo todavía no ha sido desplegado. Cuando el ovillo empiece a ser ovillo, esto será el caos. Y así vamos a acabar con el caos. Cuando acabemos, será el caos, ya os lo anuncio. Porque en el principio fue el caos y es a partir de ahí cuando se genera aquello que de verdad puede salir de lo que somos
más allá de lo que otros han puesto, creado y no creado, lleno y vacío. Fijaos, estamos ya empezando a hacer un mini tratado. Si alguien estuviera tomando nota, esto sería ya la materia del diario que ustedes luego escribirían sobre la historia inventada, nunca jamás contada, de un ovillo y de un jarrón. Estabas antes con sueño, pero ahora ya te has espabilado. Te has espabilado. Porque la cosa se va a empezar a poner heavy como sigamos así. Y de hecho, he traído a un guitarrista de los Scorpions para cerrar la sesión. Tú no reconoces quiénes son los Scorpions, pero los Scorpions hacían música donde las guitarras al final de cada concierto se rompían. Porque cuando una guitarra está rota es cuando mejor suena la caja de resonancia. La tienes que volver a recrear, reconstruir, afinar, hasta que sale el sonido. En cierta manera, somos una caja de resonancia en espera de que alguien toque. En este caso, tú. Pablo, ¿has oído lo que ha dicho tu compañera? Jarrones y ovillos. Yo sé que la cosa empieza a decepcionar porque aquí venía a hablar de cosas muy importantes, pero vamos a comenzar por jarrones y por ovillos. ¿Tu mente es un jarrón o es un ovillo? ¿Por qué? Porque ya he dicho primero que no era un jarrón, luego ya te condiciona un poco, pero te obligo, te guío en cierta manera para que descubras. En todo caso, me puedes llevar la contraria, no pasaría nada. Podrías estar en desacuerdo, pero me deberías dar razones para que aquello que estás diciendo tenga sentido. ¿Es un ovillo o es un jarrón? Y piénsalo bien lo que vas a decir, porque tienes que aportar alguna razón que yo entienda y que además seas capaz de explicar al auditorio por qué tu mente no es un jarrón. Caballero. Ya decía yo que no quería cosas técnicas. Pablo, tranquilo. Todo lo que tú vas a decir es tu palabra. Y eso decían los griegos, es el logos. En el principio fue el logos, decían los griegos, fue el verbo, fue la palabra. Y luego vino la ratio. Los romanos pervirtieron ese gran concepto de logos y lo tradujeron por ratio. Ratio significa razón, clasificación, orden. El logos era la palabra, era el concepto, era la tierra, era el elemento, era el éter, eran muchas cosas. Hay palabras intraducibles. Por eso cualquier palabra que salga de tu boca es tu palabra y como tal, nadie en el mundo va a evaluar tu palabra, va a evaluar lo que sabes, pero aquello que piensas, prohibido evaluarlo. ¿Por qué tu mente, la tuya, no es un jarrón o es un ovillo? Dame una explicación a un filósofo, de filósofo a filósofo. Mi mente es un jarrón, en verdad es un ovillo. ¿Por qué? ¿Por qué? El jarrón es típico hecho de barro. El elemento es el barro. Muy bien. Y el barro se crea de un jarrón. Y el ovillo se crea una bola de lana. De una bola de lana. ¿Y qué puede hacer un ovillo que no puede hacer un jarrón? Piensa. Hay un ovillo, en el ovillo hay una parte de la cual podemos tirar. Si tiráramos de un ovillo, ¿qué pasaría? Que se suelta la lana. ¿Y qué pasaría? ¿En qué se convertiría el ovillo? Se convertiría en una bola de lana.
La bola de lana ya está, pero al tirar de él, ¿en qué lo convertiríamos? En una tela de araña. En una tela o en un hilo que se podría desplegar. ¿Ves aquel ovillo que hay allí, Pablo? El rojo, ¿se lo enseñas? Si tiráramos de ese ovillo, que además luego serás tú el primero que recojas el lanzamiento, y llenáramos todo el espacio con el ovillo, ¿qué pasaría? Pues sería una tela de araña. Exactamente. Eso es. Para un momento, respira. No te pongas nervioso porque yo lo estoy también. Sí que estamos igual, en las mismas condiciones. Y además, insisto, no se trata de saber o no. Como decían los chinos, el que todo lo sabe es que está mal informado. Eso es un poco paradójico, pero es así. Se llenaría el espacio formando una tela de araña que interconectaría a aquellas personas que estamos en un espacio y que nos colocaría en igualdad de condiciones, independientemente de lo que hayan metido en el jarrón. Los jarrones pueden ser de cerámica chin, o pueden ser de barro, o pueden ser caros, o pueden ser baratos, pero todos tienen ese hueco que es donde está el peligro. Porque ahora imagina tu jarrón e imagina tu mente. Tu mente está abierta y a lo largo de tu vida, a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, el hueco se ha ido llenando. Bueno, esa es una primera metáfora. Y es una metáfora para hablar... Muchas gracias, Pablo. Es una metáfora para hablar ¿de qué? De pensamiento. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra explicación? Maite. ¿Lo han entendido los del fondo? Repite. Otro criterio, ver lo sencillo y lo complicado. Pablo nos hablaba de la tela de araña. Es en el pensamiento metafórico de las personas que tienen más o menos abstracción, van colocando criterios diferentes. La tela de araña, todo es lo mismo, pero estamos hablando del concepto. Caballero. Dentro de esa interconexión que hablábamos, cada movimiento tendría una reacción. Es decir, si yo muevo y yo, por ejemplo, estoy ligado con esa señora de ahí, si yo tiro, esa señora de ahí también tiene una reacción. Interconexión. Exacto. Tus actos son parte del acto del otro. Luego, de nuevo otra vez, la idea de red, una idea, por lo demás, muy manoseada en el siglo XXI, pero que es una manera de ver cómo funciona el mundo o cómo funciona lo que somos. No funcionamos por almacenaje. Yo, la verdad es que no sé si ahora mismo tuviera yo que estar dando esta charla por almacenaje, quizás me hubiera sentado ahí y hubiera empezado a leerla, porque yo tengo que dar una serie de contenidos y eso es lo que quiero yo que vosotros almacenéis, porque eso es muy importante y debéis saberlo para después aplicarlo. Bien, podría ser, corro menos riesgo. Corro menos riesgo porque vosotros sois objetos y yo soy el sujeto, y vosotros sois pasivos y yo soy activo. Pero en contextos de educación, eso que dice él es fundamental. La conexión que existe entre el educador y el educando no es vía sabe-no sabe. Eso no es así, eso es un modelo, pero es un modelo discutible, que mi maestro Sócrates discute además con gran pasión, porque los filósofos, recordar, y de ahí los símiles que hago con la filosofía, no tanto para que ustedes sepan de filosofía, que eso es una cuestión vuestra, que yo no voy a entrar, sino para que entiendan que aquellas mentes pensantes que en el mundo han sido, han utilizado más el no saber que el saber. Recuerden ustedes que cuando Sócrates se enfrentaba a las figuras míticas de los 7 sabios y quitaba la figura del Sofos, le decía, no, sí, a ver, el oráculo de Delfos a mí me ha dicho que yo soy el más sabio,
Pero claro, yo no soy el más sabio. ¿Cómo voy a saber yo más que tú, que eres ingeniero, tú que eres el jurista, tú que eres... Si vosotros sabéis más que yo, ¿cómo voy a saber yo más? Algo tengo que tener yo que sepa que tú no. Y a través de esa historia legendaria donde Sócrates, después de ver al oráculo de Delfos, deduce aquella famosa frase que es el mayor canto a la ignorancia que exista, la ignorancia preñada, la ignorancia llena de deseos, solo sé que no sé nada. Ese es el resultado final del proceso, porque él sabe algo que los demás no saben, y solamente desde esa ignorancia preñada, embarazada, Sócrates considera que puede ayudar a los otros a pensar. Él decía siempre, yo como educador de mentes estoy vacío, porque quiero sacar de ti que estás lleno. El único que debe saber que está vacío es el único en el cual nadie podrá llenar ya nada, porque ya tiene el poder. Yo soy el maestro, yo soy el profesor de mi clase y yo ya tengo una serie de... A mí ya no me van a enseñar en ese sentido, pero si yo juego a que yo sé y tú no sabes, en contextos de educación no formal se puede dar el mismo esquema. El esquema académico donde para trabajar lo que se denomina el bienestar cognitivo de una persona con discapacidad apliquemos modelos de educación no formal clásica donde enseñemos adaptándolo curricularmente a aquello que es importante pero con un lenguaje mucho más pequeñito para niños, como si las mentes de personas de 16, de 50, de 40 años tuvieran que ser mentalmente unos niños. Porque no, uno no es un niño. ¿Y por qué uno tiene que saber determinadas cuestiones previamente a aquello que salga dentro de cada uno? ¿Por qué? ¿Quién decide lo que hay que saber y lo que no hay que saber? Antes hablábamos también en la comida de competencias. Hoy en el mundo no se habla de contenidos, no hablamos de que hay que enseñar lección, esta otra, sino que decimos que queremos enseñar la competencia lingüística. Pero lo que no queremos es estar enseñando solo a rellenar huecos en la competencia lingüística, sino que queremos enseñar quizás algo más que sea lo propio del ser humano, que es el logos. Y ese logos es la palabra. Y la palabra siempre surge del otro. Esa es la primera reflexión, digamos, de la tarde. El pensamiento humano, la mente humana, es un ovillo del cual debemos tirar. Como educadores de personas con discapacidad intelectual, poniendo entre paréntesis discapacidad para que nos entendamos, o diversidad funcional. Cuando en habilidades sociales, por ejemplo, algunos programas de habilidades sociales utilizan el modelado y dicen, esta persona debe aprender a decir las gracias. Habilidades sociales, lo que yo voy a plantear esta tarde no es habilidades sociales, es, digamos, habilidades o destrezas de pensamiento en general, o destrezas intelectuales en general, que es lo que ha discapacitado el sistema a las personas. Cuando hacemos modelado estamos repitiendo una acción durante muchas veces para que alguien lo repita y lo haga. Puede ser muchas veces incluso hasta exitoso porque alguien ha conseguido, mira, ¿ves cómo ya sabe dar las gracias? Como alguien que tiene que pedir perdón y alguien dice, tienes que pedir perdón y pídelo sí o sí. No hace falta que lo entiendas o no, pero pídelo todo el rato hasta que lo interiorices. O da las gracias porque lo importante es que des las gracias y que tengas esa habilidad social. Luego, que sea significativa, que la hayas descubierto tú, que haya sido fruto de tu autodeterminación o que yo te la haya impuesto, eso da igual. Pero, ¿por qué? ¿Por qué da igual? ¿Por qué da igual? ¿Por qué no podemos intentar primero lo bueno y si no sale ya veremos? Pero lo bueno siempre es entender al ser humano como persona que es sujeto del conocimiento y del cual yo quiero tirar. Recuerdo la idea socrática. Yo estoy vacío, yo no soy la madre, decía Sócrates, del conocimiento, porque si no lo tendría. Soy la matrona. Qué bonito. Somos como educadores matronas. Fijaros qué idea más bonita para esta tarde. Somos como educadores matronas, comadronas, que ayudamos al otro a sacar lo mejor de sí. Lo mejor de sí. ¿Y por dónde podemos comenzar? Pues podemos comenzar por algo tan básico como son sus ideas. Aquello que piensan del mundo. Aquello que opinan acerca del mundo que les rodea.
aquello que son, sus propias definiciones sobre su identidad. ¿Quién eres? Fíjate qué gran pregunta, la pregunta filosófica. ¿Quiénes somos? ¿Es una pregunta vedada a determinadas mentes? Lo dejo ahí que flote en el aire. No debería serlo, señores. La autodeterminación auténtica, entiendo yo, comienza cuando dejo que el otro piense por sí mismo. Y permítanme que en el siguiente paso trate de ser más explícito. Voy a seguir quitándome ropa, pero no os preocupéis, esto no... Lo de Antonio Machado, ligero de equipaje, pero permítanme que me vista para recordarles que después de aquella jornada, de aquel primer momento, en el que yo intuí que aquel grupo de chicos muy diversos era capaz de hablar, de dialogar, de comentar que el pensamiento era esto o lo otro, vi que allí había algo que denomino en el libro potencial de aprendizaje, que había potenciales, que no había defectos, que no había deficiencias, que la inteligencia que tenía cada uno era muy diversa y que muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero el potencial de pensamiento y de diálogo estaba prácticamente intacto. Quería tirar del hilo de sus mentes y quería pedirles algo que el siguiente día se lo dije con una camiseta. Al principio los gestos parece que no, pero son importantes, porque son símbolos. En un taller, cuando comenzamos algo llamativo, los gestos, este taller de pensamiento, este taller de filosofía, comenzaba con jarrones, pero luego iba a terminar, después de unos meses, con textos incluso de Rousseau o de Descartes, o con verbalizaciones emocionales o con trabajo con dilemas morales, como ahora os diré en la estructura que planteé. Pero en el primer momento todo debe comenzar con la educación emocional de un atrevimiento, de tú, que estás ahí, en tu mente metido, eres capaz, no solo eres capaz de ir al cine, eres capaz de salir a pasear, eres capaz de dar las gracias, eres capaz de pedir perdón, habilidades sociales. Vale, hay muchos talleres de habilidades sociales. ¿Eres capaz de autocontrolar tus impulsos? No, tú eres un ser pensante y eres capaz ¿Qué tal me queda la cosa? Por el viaje. ¿Bien? Ahora se oye, ya ha perdido el micrófono su... ¿Sí? Tendría que quitármelo y ponérmelo encima de la camiseta. Hemos tapado el... Ahora. Eres capaz de atreverte. Atrevimiento. Atrévete. Atrévete a... Esa primera sesión estuvimos así, ¿no? Os recreo la pequeña historia, que luego esto es un proyecto de muchos años con 30 centros ocupacionales, con muchas personas implicadas, pero los orígenes y la genealogía, la pequeña historia de los proyectos, luego os diré datos y demás, es muy interesante, porque es cómo comienza uno a ser Saulo, cómo comienza uno a ser Pablo, perdón, cómo se cae uno del caballo y le da un resplandor la vida y dice, pero esto, qué impresionante, este grupo de chavales que está aquí y está, desde su ignorancia que han sido calificados por los demás, está empezando a hablar de un montón de temas. El libro está lleno de ejercicios, de dinámicas, de grupos, pero, y luego os diré el método, pero aquello empezaba a... requería, después de aquella primera sesión llamativa, que no habíamos tocado nada, no habíamos hecho ni... Estuvimos, pues creo recordar, 2 horas y pico, la mañana ellos querían seguir hablando, una sola persona no hablaba, que era Catarina, porque Catarina no habla nunca. Y dice, Chema, ¿y la podemos...? No pasa nada. Catarina está aquí, aunque no hable nunca, está aquí con nosotros. Está participando aquí con nosotros. Hombre, ¿cómo va a participar si no habla? Ni escucha seguramente. Está aquí con nosotros y está presente y si no participa y no habla, no es problema
en este caso, de los que me hacéis la crítica? Dejarme a mí que siga para adelante y ya está. Que no se trata de curar a nadie que esté enfermo, recuerdan ustedes, ¿no? El paradigma de la enfermedad de nuevo, el paradigma del déficit. Al día siguiente yo les llevé la camiseta, como ven ustedes, sin ver lo que hay detrás. Ya se han atrevido con el jarrón y con el ovillo. El ovillo lo vamos a dejar ahí un ratito para que descanse. Señorita, ¿cómo se llama usted? Nuria, guárdelo porque usted luego va a tener una responsabilidad muy grande, que es la de edúcere. Edúcere significa etimológicamente sacar de dentro y en cierta manera algunos incluso dicen tirar del hilo. Hay otra noción que es con el acento al revés, que es edúcere también, y significa alimentar ganado. En la etimología de educar hay varias. Edúcere con el acento griego para un lado o para otro, o el edúcare. Edúcare es conducir de un lado a otro, pero a mí me gusta la de sacar de dentro. Y la de alimentar ganado no me gusta nada. Pero todas esas etimologías son el paradigma de un buen educador. Ya saben, alimentar ganado, alimentar el jarrón, otra vez, de nuevo. Bueno, pues usted tiene la responsabilidad luego de ser la primera educadora con ese modelo un poco que les estoy diciendo. El momento siguiente es del atrevimiento, de decir, voy a atreverme a en un espacio semanal de un par de horas, tener la libertad total, pensamiento libre, se llama Pensamiento Libre el taller. El nombre estaba buscado también de una manera exprofeso, es decir, el pensamiento, obviamente, casi redundante, o es libre o es otra cosa. También lo podemos llamar inteligencia. Pero en ese caso, el atrevimiento era ¿a qué? Y no se trata de que ustedes descubran lo que yo tengo aquí escondido, que seguramente lo van a intuir, sino que, aparte de lo que hay aquí escrito, me digan ustedes cuál es el atrevimiento que debemos tener ante determinados proyectos educativos donde ya está bien, todo nos lo dan predeterminado. Necesitamos un montón de presupuesto y la imaginación al poder, cualquier ejercicio que hagamos vendrá en un libro de texto o vendrá en algún lugar que debamos hacer. Atrevámonos ¿a qué? ¿A qué creen ustedes, en este caso, como educadores, como personas de apoyo, como padres, a qué creen ustedes que deben atreverse? Atrévete a ser tú mismo. Más cosas, lluvia de ideas. Atrévete a no conformarte. Pablo, hoy estoy por aquí muy cercano. Atrévete a ser... ¿Perdón? No te he entendido. A ser un ovillo. Atrévete a ser un ovillo. Precioso, precioso. Las metáforas, ¿veis? Un pensamiento metafórico. La metáfora del ovillo, de la tela de araña. Atrévete a ser un ovillo. Señorita, atrévete a... Atrévete a ser una tela de araña, siguiendo a tu compañero, atrévete a ser una tela de araña, atrévete a no etiquetar, a improvisar, a ir a contracorriente, a equivocarte, perfecto, me gusta, es un tratado de virtudes cívicas impresionantes, ¿eh? Esto nos va a llevar aquí a la cárcel a muchos de nosotros, porque aquí lo de atrévete a tener criterio propio, atrévete a contemplar, atrévete a desaprender. Está sobrevalorado el saber. Esta tarde aquí viene una dosis de jarro de agua fría contra aquellos excesivos expertos que consideran que, vuelvo a la frase, al axioma chino, todo lo tienen claro. Atrévete a, en definitiva, pensar por ti mismo. Pensar otra vez como gran palabra, ¿no? Está a veces desprestigiada la palabra pensar porque la entendemos única y exclusivamente como sinónimo de inteligencia. Pero vuelvo a insistir,
Eso no está escrito en ningún lugar, exceptuando a partir de lo que Binet hizo a finales del siglo XIX, cuando ante el reto de la universalidad de la enseñanza, el señor Binet, el primer creador de los test de inteligencia, a orden del gobierno francés, le pide, fijaos si está tan relacionado el nacimiento de la inteligencia moderna como paradigma con la visión de la discapacidad y el mundo de la discapacidad, que en esos momentos era el mundo del alienismo, el mundo del higienismo que llamaban, el mundo de la enajenación mental, porque estaba todo prácticamente mezclado. Pero una de las cuestiones que planteaba el gobierno francés a Binet es: hay que desarrollar algún tipo de prueba que normalice a las gentes para ver quién es el que debe incluirse en el sistema educativo. Entonces, las pruebas que Binet ideó, que eran pruebas de rapidez, es decir, vamos a decir del 1 al 15 los números muy rápido, y luego del 15 al 1. Entonces, eran pruebas muy de andar por casa. Luego ya cuando llegó a Estados Unidos y se enteraron en la Universidad de Stanford y llegó el gran Terman y llegaron todos los patterns que han existido sobre la inteligencia moderna, le colocaron el factor G, le colocaron el famoso fórmula del CI y le colocaron todos los test estandarizados que han sido tanto con modelos multifactoriales como con modelos monofactoriales. Pero todo el inicio es en el final del siglo XIX, cuando Binet dijo: hay manera de saber en menos de 15 minutos, pongamos 1 hora como máximo, si su hijo es retrasado o no es retrasado. Hay manera de saberlo. Ideó esos test porque al no poder los chicos tener la capacidad de darle la vuelta a los números y volverlos para atrás, pues ahí estaban viendo una deficiencia. Y en efecto, con la inteligencia en el siglo XX, con los test, el modelo de test es un modelo donde hay deficiencias cognitivas. Eso es evidente. No se trata de decir que no existen. Se trata de decir que el modelo de déficit pone un hincapié excesivo en ese modelo. Y al hacer un hincapié excesivo en ese modelo, cuando tratamos de evaluar a aquellas personas que tienen una manera de analizar el mundo diferente, si solo tenemos como modelo cognitivo lo académico, estamos perdidos. Porque inteligencia sería igual a pensamiento. Aquella persona que es inteligente sabe pensar, y aquella persona que no es inteligente no sabe pensar, porque pensar es solucionar problemas. En la definición de inteligencia como solucionadora de problemas tendríamos el paradigma clásico. La inteligencia soluciona un montón de problemas. Cuando aplicamos un test, recuerden ustedes que estamos aplicando 5 o 6 criterios muy claves a la hora de definir qué es o no la inteligencia. El criterio de tener mucha o poca memoria, el criterio de tener capacidades lingüísticas más o menos altas, el criterio de tener una visión espacial mejor que otro, el criterio de hacer un razonamiento inductivo y deductivo. Y todo eso lo podemos hacer con un test de lápiz y papel, sentar a alguien y ser capaz, en no menos de un tiempo, podemos hacer eso. De hecho, en el siglo XX se hizo. En el siglo XX se hizo. Y en el siglo XX, Goddard, por ejemplo, recuerden ustedes que en la gran ola de inmigración que fue de Europa a Estados Unidos, Goddard y sus discípulos, que eran todos los adalides de la inteligencia, el gran descubrimiento que había hecho Terman y la Universidad de Stanford de los test y de la manera de aplicarlos, se les ocurrió la genial idea, con el apoyo del gobierno americano, de ir a la isla de Ellis a decir: pues si vamos allí y con estos test vemos a todas las personas que van llegando de Europa, podemos ver en muy poquito rato quién es inteligente y quién no. Y claro, a todos aquellos que no lo sean, vamos a mandarlos a determinados barrios, porque claro, esto para la nación americana va a ser un problema grave. Si vamos a admitir en nuestro país a gentes que vienen de otros lugares y que no son inteligentes, vamos a crear una especie de raza degenerada que no nos conviene como ciudadanos. Las primeras leyes americanas de inmigración
perseguían con los test en la mano este tipo de problemas porque era la manera de crear los guetos. Y mucha relación entre la creación de guetos en esa época en Estados Unidos y la, digamos, exclusión de determinados grupos tenía que ver con esto. Iban dos mujeres, las mujeres de Goddard se conocen en la historia, si alguno de ustedes quiere ir a ver la referencia, entren en los libros, pero eran temibles. Incluso algunas personas que han escrito sus memorias veían a las señoras que llegaban allí con su test de lápiz y papel y en muy poquito tiempo cogían al azar a las personas, a los inmigrantes que iban llegando allí cansados después de tanto tiempo y les hacían las pruebas de seriaciones numéricas, les hacían las pruebas de decir para adelante y para detrás, les hacían una serie de pruebas realmente absurdas, pero que eran aquellas pruebas que se había detectado que científicamente detectaban el factor G, esa cosa que no está muy clara en todos los analistas, en todos los psicólogos que exista, el factor G. Es una cosa un tanto misteriosa que nos recuerda casi a muchos puntos G que en el mundo han sido, pero en el factor G era el factor de la inteligencia general que era necesario para la clasificación que ya la Asociación Americana había considerado como la gran clasificación clave, la normalidad, la superdotación y la subnormalidad. Todas aquellas personas que tuvieran un 70 de CI menor de 70 podían enclavarse en este terreno. Pero aquellos que tuvieran menos de 50 y que fueran detectados en pruebas iniciales podían ir directamente a determinadas reservas, casi parecidas a las reservas indias, donde esas personas se llegó a plantear en la ley de inmigración americana, creo recordar de finales del 19, la posibilidad de esterilización masiva de personas que absolutamente no tenían ningún tipo, ni siquiera a nivel biológico, ningún tipo de problema, sino que simplemente eran ciudadanos cansados que venían de sus países y que no tenían ganas de estar oyendo a unas señoras allí y a un grupo de expertos que les analizaran su mente de esa manera. Bueno, pues imaginen ustedes en el paradigma clásico, en el paradigma, ¿tenemos para apuntar? Sí. Imaginen ustedes en el paradigma del déficit. Es uno de los símbolos que quería ponerles esta tarde. A lo largo de la historia hemos utilizado tres paradigmas a la hora de interpretar la discapacidad. El paradigma religioso, el paradigma médico y el paradigma actual, que es en el que quiero integrar eso que os acabo de decir y que me gustaría, sobre todo esta tarde, incitaros a esa curiosidad, no tanto por ver en sí mismo el libro, que luego leeremos alguna cosa entre todos, sino por ver la experiencia que, de antemano ya digo, que independientemente de que ustedes compren el libro o no, mi correo electrónico lo tienen todos por ahí y solamente tienen que escribirme, yo les mando el archivo con todo aquello que está ahí sin necesidad de que lo compren. No hay nadie aquí de la editorial y yo vivo de mi trabajo y si publico un libro en la editorial Pirámide del Grupo Anaya y tiene una distribución muy grande, para mí un orgullo, pero insisto, esto no es una cuestión de derechos de autor, sino de copyleft, porque creo que hay determinadas cosas que son buenas que se expandan y que se sepan y que se vea lo que se ha hecho. Pues esa pequeña experiencia, que luego seguiré contando en la segunda parte, y hago este paréntesis histórico, quiero que esté aquí, en este último paradigma, en el paradigma que se denomina el paradigma o el modelo social e inclusivo. Esto seguramente ustedes lo han oído muchas veces porque cuando se explica la historia de la discapacidad se utilizan estos tres paradigmas para entender que estamos aquí. Y que cuando estamos aquí significa que no estamos aquí. Aquí, arriba, abajo, aquí, aquí, aquí no, pero en el fondo es eso. El paradigma médico es el paradigma que trata al otro como un enfermo y que trata al otro como una persona que tiene carencias y que tiene déficits, ¿sí? Eso es así. ¿Existen déficits y existen carencias biológicas? Sí, pero de ahí a que la persona como tal
tenga déficit es diferente. Por eso el paradigma de inclusión habla que las personas como tal no tienen déficit. Tienen déficit alguna parte de las personas que llamamos inteligencia, que llamamos trisomía 21 o que llamamos problema en el área motora del cerebro. Vemos que hay personas que tienen partes de su cuerpo con determinados déficits, pero la persona como tal no tiene déficit. Eso es lo que descubre en 1992, o lo que aportan al menos la Asociación Americana. Lukácson, Shalop, y aquí en España, Verdugo, por ejemplo, Tamarit, dicen... Perdona, sí. es que no me he dormido al final, ¿eh? Tenemos un cuarto de hora. ¿Tenemos un cuarto de hora de receso? No, un cuarto de hora de receso no, que nos queda un cuarto de hora. ¿Nos queda un cuarto de hora? Pues nada, yo me adapto a todo, Cés. Estamos aquí para abrir caminos, para dejar migas y para que luego el debate continúe. En 1992, como os decía, yo voy siguiendo allí la referencia de allí, ¿ves? Como tengo el reloj enfrente, pues esto me ancla al tiempo. Como viajero un poco perdido, me ancla al tiempo. En el año 92, la Asociación Americana dice que la discapacidad es un modelo funcional y no es un modelo de déficit, porque son los funcionamientos los que tienen el déficit, pero las capacidades no. Y Amartya Sen, que es uno de los mejores pensadores de la actualidad, cuando le preguntan por qué realmente, cuál es la ansiada igualdad que hay que buscar en las personas con discapacidad, dice, no es solo la igualdad de derechos, sino que es otra igualdad previa a la igualdad de derechos, que es la igualdad de libertad. Qué curiosa fórmula, ¿no? Es la igualdad de libertad, es decir, la autodeterminación de nuevo. En esa época es cuando cambia el paradigma y a partir de ese momento es cuando la Asociación Americana centra su nueva denominación, pasa de ser Asociación Americana de Retraso Mental, Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. A principios del año 2000 cambia el nombre de retraso mental a discapacidad intelectual y sobre todo la CIF, que es el documento de la OMS, descalifica en el año 2001, creo recordar, o 2002, quizás la cita no la tengo todavía pillada, si vosotros la tenéis, pues uno de esos 2 años, descalifica en la OMS a la discapacidad intelectual como enfermedad. Fíjense ustedes el camino que había que haber recorrido. El año 2001-2002, hace nada, es cuando la OMS, en el año 70 y poco es cuando la OMS quitó a la homosexualidad como enfermedad, no se lo pierdan. Y a principios del siglo XX, el ser negro fue quitado también como enfermedad y el ser mujer. Traía ahí algunas citas interesantes porque gran parte de la historia de la humanidad es gran parte de la historia de las diferencias de los seres humanos que, debido a sus diferencias, han sido tratados, excluidos o tratados como si fueran enfermos. En el caso del siglo XIX, muchos médicos consideraban que el color negro de la piel tenía que ver con un exceso de carbonificación de la sangre y que había que sacarlo a través de determinadas infusiones y lavados porque ese color no era el natural. Y el color negro, como tal, era un defecto porque no llegaba a salir el color blanco. Imagínense ustedes la que ha caído desde esas concepciones que fueron el caldo de cultivo luego de muchos extremismos políticos. La misma mujer fue considerada muy cercana al animal, o el mismo Freud decía que el mismo clítoris era la ausencia de pene. Pero no digo nada de los indígenas. Los indígenas eran considerados criminales natos y muchos libros los colocaban con las fotos al lado de animales feroces. Luego, es que la historia de la humanidad en el siglo XIX y en el XX no ha tratado a otros seres humanos por sus diferencias como enfermos o como no inteligentes, y esto supone el inicio del estigma. Esto ha sido lo que ha hecho en los 2 últimos siglos. Luego, es que el peso del estigma en muchos casos es terrible. Por eso, el cambio del modelo médico, es decir, que sean los médicos los que determinen en último lugar las capacidades de la gente, es muy, muy discutible. El médico certifica determinadas cuestiones biológicas, pero la capacidad es algo consustancial a la persona. Eso es la enseñanza un poco filosófica y es la enseñanza actual de los que son partidarios del empoderamiento y de la autodeterminación.
es la capacidad la que define la persona y son los potenciales de aprendizaje los que definen a la persona. Está claro que el modelo religioso estamos ya a años luz de él. Yo suelo ir habitualmente a la India, donde el modelo de Vicente Ferrer, por ejemplo, que trabaja, si alguien ha estado en Anantapur, Vicente Ferrer trabaja con personas con discapacidad como algo prioritario, porque en el modelo de la India, el modelo kármico, la discapacidad sigue siendo todavía un karma malo y sigue siendo maldición, como aquí en el siglo XVIII-XVII era que alguien tuviera pecados de los antepasados, en fin, y muchos niños son abandonados todavía en la India porque uno, el hinduismo, que es en ese sentido más supersticioso, entiende que ha habido un karma malo y que esto va a ser la maldición de la familia. Y en algunos lugares de la India hay tornos, si recordáis, es un torno como una especie de tonel que se da vuelta para que la gente deje allí al menos a los niños con trisomía 21 para que se queden allí y que se encarguen los de la Fundación o los de Teresa de Calcuta, porque ese es el mal menor a que puedan estar en la calle. En familias muy tradicionales, el modelo religioso sigue imperando. Mal, el modelo médico es el que todavía casi convivimos con él. El modelo que yo defiendo y que defienden ustedes es el modelo de empoderamiento. Y ese modelo es el que, señores, me gustaría que consideraran no solamente como posible, sino como utópico. Tamarit, un gran seguidor, y es uno de los que me prologa el libro, lo dice, es la utopía posible. Él trabaja con personas con TEA, con personas muy, todavía en la terminología clásica, digamos, profundos, y sigue hablando de la utopía posible, y sigue hablando de los lenguajes alternativos, y sigue hablando del acceso, de que la verdadera accesibilidad no es solo la accesibilidad física, sino la accesibilidad al pensamiento del otro. Y en ese sentido os propongo que seáis capaces, que os atreváis a plantear talleres donde, partiendo de los relatos, de las historias, de las propias personas que están en el taller, partiendo de sus propias vidas, de sus propias vivencias, de sus propios deseos, la mejor definición que se me ocurre de ética es la de Paul Ricoeur. La ética es el deseo de vida realizada. Kant y otros no estarían de acuerdo, pero Paul Ricoeur, recuerden, si los referentes filosóficos, uno de los grandes del siglo XX en filosofía moral y política. Y habla de que la ética, el ethos, es el deseo de vida realizada. Atrévanse ustedes a plantear un taller con 4 patas, una mesa con 4 patas. En una pata fomenten la parte cognitiva, es decir, aquella parte donde tengan ustedes que ver lo que sale de la mente del otro de una manera más racional. Por ejemplo, las relaciones causa-efecto, los medios fines, las generalizaciones, los prejuicios, la parte cognitiva. Pero también, ¿para qué seguir hablando de la parte emocional? Aquellos sentimientos que surjan del otro. Verbalización emocional. En algunos grupos, me decía algún compañero de persona de apoyo, dice, yo no he visto nunca con libertad hablar del amor a este grupo de chicos sin intervención directa desde hace muchísimo tiempo. En otros contextos, que de otros trabajos que he tenido, no he visto hablar del amor, porque el amor no solo el control de los sentimientos, hay que controlarlos, hay que modelarlos. Hablar del amor como sentimiento, verbalización. Los valores morales. Los valores morales. ¿Cuánto tendríamos que hablar aquí de los valores morales? En el caso de las personas con discapacidad, se habla de amoralidad. Amoral, no es un ser moral ni inmoral, es amoral. Esto, permítanme, es otra de las cuestiones que está en revisión continua. Porque cuando hablamos de amoral, estamos de nuevo otra vez utilizando el paradigma más médico de como es incapaz de razonar o de entender o de ser inteligente o de solucionar, no sería capaz de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. En algunos de los grupos que hemos trabajado en Valencia, el grupo ha comenzado hablando de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, del diálogo, de los grandes valores, algo de lo cual no están acostumbrados, y han terminado leyendo ante el ayuntamiento de turno un código de derechos humanos ideado por ellos mismos que es casi similar a la Declaración de Derechos Humanos. Es casi similar, porque es algo que sale de ellos mismos. Luego, los valores morales que se pueden utilizar, el libro y la
el proyecto está lleno de técnicas, desde el trabajo con las técnicas de Colbert, de dilemas morales, hasta el trabajo con fomento del carácter, la clarificación de valores, partiendo de casos concretos, ver lo que está bien o lo que está mal en cada situación. Siempre se puede trabajar de muchas maneras todos esos campos. Pero también, ¿por qué no? Y no tengo, en ese sentido, prejuicio en decirlo, la dimensión metafísica del ser humano, lo que he llamado antes la dimensión propiamente filosófica. Es decir, aquellas grandes preguntas que nos preocupan como seres humanos. ¿Qué es el destino? ¿Quién eres? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué estás aquí? ¿Hay algo más allá? ¿Quién es Dios para ti? Fijaos, estas preguntas, y esto a los padres les empezaba a preocupar en algunos casos, pero ¿de qué estáis hablando ahí, en ese taller? Porque aquí me viene el chaval, me viene hablando de la vida, de la muerte, de no sé qué, de no sé cuánto, y digo, yo no le he oído nunca hablar de esto, a ver si le va a pasar algo. Muchos de los padres, después de la experiencia comenzó con mi experiencia, pero al ver a alguien externo que esa experiencia podía ser interesante, después de 3 años recibo una llamada telefónica de FEAPS, que es la asociación mayoritaria de la Comunidad Valenciana y del resto de España de defensa de los derechos de las personas con discapacidad en general. La asociación, digamos, más conocida, que agrupa a todas las entidades que están en cada pueblo, en cada ayuntamiento. Bueno, pues directamente el formador de programas de FEAPS me dice, Chema, esto que habéis hecho allí durante 2 años en Altea, vamos a universalizarlo en toda la Comunidad Valenciana. Vamos a crear talleres, en todos los talleres ocupacionales que voluntariamente quieran un grupo de personas que quieran hacer el programa de pensamiento libre. Vamos a meterlo dentro de lo que se denomina el programa de autogestores, que en la Comunidad Valenciana y en el resto de España son aquellas personas que tienen un nivel un poquito mayor de autonomía y que, digamos, son más capaces de, en todo caso, yo en los grupos, y no he terminado con la historia de Catarina, por eso la dejo ahí en el aire, me gusta que haya mucha diversidad, mucha mezcla, porque no se trata que todos hablen, que todos razonen, que estén presentes con los padres. Aquel taller empezó haciéndose fuera y luego se hacía en la puerta, en el parque, y esta camiseta con un cartel, descubro el secreto, el señor Felio, que estábamos antes hablando, ponía, atrévete a pensar junto a nosotros. Quitábamos el por ti mismo y la gente que pasaba por la calle se sentaba, pero no nos mires aquello, no nos mires, únete, siéntate y mira, escucha cómo un grupo de personas que se ha denominado por el sistema con discapacidad intelectual, fíjense ustedes de nuevo el nombre, el intelecto, la mente la tienen, toda la mente, es un reduccionismo tal y es una manera de igualar inteligencia a intelectual que no es de recibo. La mente es un todo y trabaja como todo. Y esa visión holista de las cosas creo que es más interesante que simplemente la visión abstracta de la inteligencia. Bueno, pues FEAPS apoyó el proyecto. Empezamos la formación, en mi caso, con las personas de apoyo durante 2 años. Y después de 2 años hicimos un seguimiento que ha sido el de los últimos 4 años, 3-4 años intenso, con aproximadamente 14 centros, que son los que refleja el programa, con sus diarios, con las historias de los chavales, con la historia de Chimo, el diario de Chimo, que es una recreación, un chico llamado Chimo, en el cual una persona, digamos, que no existe, pero que va contando cada día lo que le pasa en ese diario. Hoy he llegado y la monitora me ha dicho que tenemos que hablar de la vida y otro día hablamos y otro día hacemos una dinámica de grupo, pero esto lo contamos en una historia y esa historia sirve para seguir hablando el siguiente día y creamos una comunidad de pensadores, un grupo de filósofos en realidad, funcionando y hablando de todo aquello que sea posible. Y eso se empieza así y luego se termina quizás exigiendo esto, exigiendo lo otro, exigiendo lo de más allá. Pero ese comienzo tan sencillo fue el comienzo del taller de pensamiento libre. A partir de ahí, FEAPS hizo los diferentes talleres en el contexto del programa de autogestores y hasta la fecha actual, digamos, que se sigue un procedimiento que decía antes, que es el procedimiento de investigación-acción. Cada mes y medio, nos reunimos todas las personas implicadas en el proyecto y ponemos en común, en círculo, ponemos en común aquello que va surgiendo sobre la marcha, aquello que va surgiendo en nuestros grupos. Siempre hay un método que es un diario, el diario de Chimo. Alguien lee ese diario en voz alta y todos los demás hacen preguntas a partir de ese diario.
pero a veces las preguntas, cuando ya uno ha sido entrenado para preguntar, surgen en el aire, surgen de diferentes temas. Cuando no las hay, hay dinámicas de grupo de uno de esos 4 temas. Pero todo esto es la mente. Quiero decirles, todo esto es la mente, trabajando en diferentes contextos. Unas veces se habla de emociones, pero otras veces se habla de determinados valores. Unas veces se leen artículos de la Convención de Derechos Humanos, que es la Convención del 2006, que todos tenéis como referencia, es la Convención para Personas con Discapacidad, donde los artículos en sí mismos son muy jugosos, y otras veces se parte de dilemas morales. Otras veces se parte de textos filosóficos, como aquel precioso de Rousseau que dice: todos los seres humanos han nacido libres, pero están por todas partes encadenados. Y quiero saber qué les provoca ese pensamiento filosófico de Rousseau a personas que supuestamente no pueden entender ese pensamiento. Eso provoca sus diarios, y el objetivo al final es que cada uno lleve un diario, digamos, filosófico, un diario de pensamientos. Un diario que cuando no se puede escribir se hace verbal y la persona de apoyo toma nota. Después de varios meses, y voy terminando, antes de darle la última gesto a nuestra compañera, Catarina balbuceó: che, no le salía, chema, pen, era la dificultad continua, ¿no? Pen, un rato largo, allí todos expectantes. Catarina estaba diciendo algo que era muy sencillo. Iba a decir solo esto: pensar. Y le pregunto yo: ¿en qué estás pensando, Catarina? ¿En qué estás pensando? Y uno del grupo, por hacerse el gracioso, dijo: ¿en qué va a estar pensando? En comer. Muchas veces estaba allí enredando, comiendo. Pensar, pensar en. Sigue un rato, posiblemente estamos esperando 8, 9 minutos, 10 minutos. Pensar en. Perdonen. Pensar en la A esa inicial, casi la A de ahogo. Pensar en hablar. Y se hizo el silencio. Ella quería hablar. Habían pasado un montón de meses y el extrañamiento fue muy grande, porque aquello que estaba surgiendo, de lo que estaba impregnándose, de las palabras de los otros, de las reflexiones libres, de que allí llegara un señor que no les iba a enseñar nada, de que allí llegara un filósofo del instituto, un profesor, y que no estuviera enseñándoles nada de nada, pero que allí estuviera surgiendo la vida, aquello fue el comienzo, digamos, de una gran amistad, de una amistad que muchos autogestores, que muchas personas con discapacidad, en el caso de la Comunidad Valenciana en los últimos 4 o 5 años, han tenido, y que les invito, precisamente por dejar inacabada esta charla, a que ustedes, por vosotros mismos, por ustedes mismos, investiguen, lean sobre esta experiencia, acósenme a mails y decidan por sí mismos si lo que les acabo de contar de una manera somera es una utopía imposible o es una pequeña utopía. Permítanme que acabemos con este gesto, con el gesto, por favor, de coger el hilo. Sé que son 5 minutitos, es 5 minutitos solamente, de coger el hilo y lanzarlo, Pablo, lanzarlo a el otro extremo. Y en 2 o 3 minutos quiero que el hilo, cada uno recoge un extremo y va llenando la sala con todos los hilos posibles. Estos son los hilos del pensamiento y este es el símbolo que tú muy bien has dicho, que quiero que quede para simplemente iniciar esta charla, porque me quedaría 1 hora o más, o 2, sin embargo, no tengo el tiempo suficiente ya que debo volver a Grecia. Pablo, levántate, según te vas levantando lanzas el hilo
a otra persona. Se va levantando la persona que lo recibe, por favor, se va levantando y se queda con el hilo. Se va levantando, por favor, os vais levantando, os vais quedando con el hilo, os vais levantando cuando recibáis el hilo y cuando ya hay que pasárselo a alguien, a un ser humano, no deshacerse de él, sino pasárselo a alguna persona, no tirarlo tampoco, arrojarlo a alguien, hacerle daño. Quédate tú un trozo, tienes que quedarte un trozo porque si no te quedaras un trozo te saldrías del imposible círculo, quédese un trozo. Vale, bueno, perfecto. Ha llegado, no, paramos ahí. Ha llegado al inicio a la persona encargada de presentar al siguiente ponente. Este es el símbolo, este es el caos. Si hubiéramos seguido el resto de la tarde, hubiéramos estado enredados de tal manera que posiblemente, si hubiera sido más duro, el hilo no nos hubiera dejado escapar de la red. Que esta pequeña charla sea para ustedes simplemente una pequeña gota de atrevimiento para algo diferente y con un poquito de que esa gota no haya llenado ni una sola de sus mentes, sino que haya conectado con vosotros mismos, con vuestro pensamiento, con eso me doy por satisfecho. Muchas gracias y me vuelvo para Grecia. Muchas gracias, Chema, por esta refrescante charla y sí, desde luego desde aquí es muy curioso de verlo cómo ha quedado, ¿eh? No tenemos mucho tiempo, pero si hubiera alguna cuestión, alguna cosa especial que quisierais comentar. Yo prefiero, señores, que no haya preguntas. Aquí manda porque él. si no rompemos el misterio, con el permiso de las preguntas y las reflexiones han surgido por el camino. Como he intentado hacer una conferencia no demasiado clásica, no quiero que acabe con preguntas a alguien que sabe, porque precisamente es lo que he venido a deciros, que yo soy un caminante que sabe muy poco y que no se niega a contestar cualquiera de sus preguntas, sino que quiere que ustedes, si hay alguna cosa que se pueda hacer, es que se hagan alguna pregunta en voz alta después de lo que han oído y que la dejen suelta en el aire junto con el hilo, pero yo me niego a responder nada. Vale, pues reflexiones o comentarios, si hubiera alguno, antes de presentar la siguiente. Tenemos 5 minutitos todavía, si no. Mientras desenredáis este lío. Vale. Hay una reflexión. Hola, buenas tardes. Una muy fácil. ¿Nos das tu mail? Porque no lo he encontrado por aquí. Radiofonista99@hotmail.com. Si no, lo pasaremos desde la fundación. Radiofonista de radiofonista, porque en mi vida oculta soy un radiofonista pirado, tengo por ahí alguna cosa de esas también, que prefiero no hablar ahora, o sea que quede mal después de la charla. Radiofonista99 con número @hotmail.com. Si no, desde Talita lo pasaremos a todos. Yo, solo una aclaración, perdón. Es que es una idea que me ha gustado mucho. Ha hecho que las personas no tienen déficits. Siempre dicen que los niños con síndrome de Down tienen un déficit, unas carencias, etc. Ha dicho usted, las personas no tienen déficit, sino que son... No sabría seguirlo, no sé si sabe la idea que le quiero decir. Déjelo usted ahí en el aire porque esa es la única verdad a la cual podemos acceder. Todo lo demás son cuentos que nos han metido en nuestra cabeza. Las personas no tienen déficit. La persona como tal no tiene déficit. Lo mantenemos, Sócrates y yo. Me apoyo en él por si acaso algún intelectual de pro me lleva la contraria. Sí. ¿Tan cerca? No, apártatelo un poco.
Sí, decía que la verdad es esa, que las personas no tienen déficit. Dejémoslo así como reflexión. No me pregunten ustedes a mí si eso es verdad o no, sino que eso es lo suyo. Y ese es el paradigma en el cual estamos. Porque si no, seguiríamos en el modelo de déficit. Y eso es precisamente lo que queremos superar. Podríamos hacer una tesis doctoral del tema, pero eso ya en petit comité. Se acercan ustedes a Valencia un día y ya les doy todas las referencias bibliográficas que he pretendido evitar esta tarde para no ser demasiado pesado. Déficit, la persona como tal, no el ser humano, la persona. Ahora mismo se habla en prácticas inclusivas de tercera generación de PCP. Habrán oído ustedes, planificación centrada en la persona concreta. La persona como tal tiene capacidades, lo que tiene son deficientes funcionamientos, pero no como persona, sino como un individuo que, pues no sé, si una persona es ciega o tiene una discapacidad sensorial, tiene déficit su cuerpo, una parte de su individuo, pero como persona tiene capacidades, es una persona capaz. Eso no la convierte en discapacitada a la persona. Es como cuando decimos, es la famosa sustantivación de los adjetivos. No podemos decir, este señor es un inmigrante, este señor es un deficiente. Eso es una sustantivación de un adjetivo y eso es equivocado desde un punto de vista gramatical. El sustantivo es sustantivo y el adjetivo es adjetivo. Es una persona que tiene déficit, pero la persona en sí mismo no es igual a déficit. Poseer no es lo mismo que ser. Eso es una invitación de la filosofía más clásica que diferencia entre la esencia y el accidente. Aristóteles, estás aquí de nuevo, amigo. Entre lo accidental y lo esencial. Lo esencial de la persona es tener potencialidades y capacidades. Lo accidental es poseer limitaciones. Por eso el modelo funcional de la Asociación Americana habla de funcionamientos y de capacidades. Por eso se llama modelo funcional, que es el que adopta la CIF, que es el documento más famoso de la OMS. Habla de modelo funcional. Eso es impresionante, ese cambio de paradigma por parte de la OMS. Pero insisto, esencia y accidente. Eso es muy filosófico también, si en el fondo nos estamos topando todo el rato con lo mismo, con los grandes conceptos llevados al terreno de la educación no formal. Pero es que me estoy empezando a explicar y no es plan. Ya saben ustedes que esto no es para explicarse. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias de nuevo.